Vamos a hablar un poco de criterios de evaluación en un enfoque por competencias. Uno de los objetivos del sistema educativo es que todos los estudiantes alcancen los fines propuestos dentro del proceso formativo. En ese sentido, los procesos curriculares y especialmente la evaluación, entendida como un proceso de mejoramiento continuo, forman parte de ese engranaje que permite, con el trabajo de docentes, que todos los actores implicados en la enseñanza y el aprendizaje identifiquen sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. En el marco del PTA se han motivado cambios en la concepción didáctica del aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, es evidente la necesidad de impulsar una profunda transformación en la evaluación educativa. Se reconoce que si la práctica de evaluación no se modifica, los cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión. Tal cambio en la evaluación debe hacerse en un marco interpretativo que permita explicitar lo que se espera del estudiante en términos de desempeño. Vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es una competencia para poder hablar de criterios de evaluación. Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. ¿Qué es un aprendizaje? Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Contiene tres elementos fundamentales. 1. Implica un cambio. 2. Perdura a lo largo del tiempo. Y 3. Ocurre por medio de una experiencia. Criterios de evaluación. En el decreto 1290, en el artículo 4, orienta sobre los aspectos del sistema de evaluación de los estudiantes. En ese primer apartado habla acerca de esos criterios de evaluación, siendo un eje fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos referidos a lo que se espera que el estudiante desarrolle y cómo se evalúa ese aprendizaje desarrollado. ¿Qué son? Son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. ¿A qué responden? A la pregunta ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Para qué? Para que sean punto de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. ¿Qué requieren? Establecer evidencias de aprendizaje que puedo valorar. Los criterios de evaluación deben diseñarse a la par del ejercicio de planeación. Se planea y se identifica en qué se va a evaluar y qué es lo que se va a evaluar del estudiante. Desde el PTA se propone la siguiente idea para diseñar criterios de evaluación, que está conformada por 5 elementos fundamentales. 1. La selección de los aprendizajes. ¿Qué es lo que el estudiante debe aprender? 2. Conocimientos declarativos procedimentales, las actitudes, el grado de desempeño guiado por la taxonomía. Acciones pedagógicas e instrumentos. Tipos de evidencia, ya sean de conocimiento, de actuación o de producto. Actores, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Vamos a plantear un ejemplo de acuerdo al proyecto de noticias falsas del que hemos hablado en el desarrollo de la STS. Primero, la acción pedagógica, el grado de desempeño y los descriptores, los tipos de evidencia y las características del instrumento. ¿Cuál es la acción pedagógica con base en ese proyecto de las noticias falsas? El estudiante debe diseñar una campaña publicitaria, entonces la acción pedagógica diseña una campaña publicitaria. ¿Cuál es el grado de desempeño y el descriptor? ¿Qué es lo que se va a valorar? Se valorará la capacidad de diseño y puesta en marcha
de una campaña frente a las noticias falsas, teniendo en cuenta la situación comunicativa planteada. ¿Cómo va a presentar el estudiante esos tipos de evidencia? Entonces, van a ser evidencias de tipo de conocimiento, de desempeño y de producto. ¿Cuáles van a ser las características de ese instrumento y los actores? Entonces, por medio de una hoja de cotejo se va a hacer un proceso de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Cómo lo haremos? Teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales. Uno, en qué condiciones están mis estudiantes y de qué recursos o medios disponen en este momento. Dos, las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos nosotros por aprender. Y tres, es importante orientar una serie de tareas que ayuden a alcanzar dichos aprendizajes. ¿Cómo podemos nosotros tomar esas decisiones importantes sobre el sistema institucional de evaluación de los estudiantes? El programa Todos Aprender propone tres alternativas. Uno, con la concreción de la flexibilización curricular existirán entonces decisiones y acciones de carácter transitorio asociadas al CIE, que orientarán al acompañamiento y el proceso evaluativo de los estudiantes durante el trabajo en casa o en alternancia. Dos, en el marco de la autonomía institucional, invitamos a reflexionar sobre tres elementos fundamentales. Uno, el número de reportes y periodos académicos. ¿Cuántos serán? Dos, el uso de la escala de valoración nacional desempeños para hacer el seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes y que éste sea a nivel cualitativo. Tres, los criterios de reprobación asociados también a la inasistencia. El tercer y último elemento son las consideraciones transitorias que deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo y utilizar los canales de comunicación institucionales para su divulgación. Algunas de las decisiones de carácter transitorio pueden llegar a ser oportunas y puestas a consideración para su vinculación definitiva a este documento. En estos casos, deben tenerse en cuenta al momento del proceso de actualización del CIE para entrar estos en vigencia en el siguiente año escolar. Finalmente, hay que tener en cuenta que al no tener claros los criterios de evaluación del aprendizaje, trae consigo consecuencias que seguramente impedirán al docente lo siguiente: aplicar un proceso de evaluación consistente y eficaz, obtener evidencias para conocer los logros y avances de aprendizaje de sus estudiantes, detectar a tiempo problemas en el proceso, identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna, descubrir lo que el estudiante sabe o puede hacer, determinar el aprovechamiento de los estudiantes y tomar las decisiones pertinentes para la mejora a través de mecanismos efectivos y de retroalimentación. Valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes que se han esperado y que el estudiante conoce. E identificar las evidencias de aprendizaje pertinentes para una metodología presencial, remota o en alternancia.